Bueno, ya estamos aquí. Lunes intenso en la política global, así que hoy evidentemente mundo revuelto con todo lo que ha pasado en este domingo, que fue de intensas votaciones en dos países separados por un mundo casi kilométricamente, como son Ecuador y Polonia. Hacemos este vídeo evidentemente como lo hago todos los días, desde donde vivo, España, que es hoy un país conmocionado por el suceso de Álvaro Prieto, la muerte de Álvaro Prieto, con lo poco que se puede decir hasta ahora, que son las condolencias evidentemente a toda la familia una vez se ha confirmado el suceso, y también la reflexión de que no todo vale, ni las prisas, ni la urgencia, ni nada. No todo vale. Dicho esto, política internacional, que es de lo que nos toca hablar hoy. Empezaremos por las elecciones en Ecuador, donde se ha dado lo que para muchos es una sorpresa, o era una sorpresa, y para otros era lo que se podía esperar una vez especialmente ocurrido el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Ese ha sido, por cierto, el clima en el que se ha tenido que votar en Ecuador, donde se matan a los candidatos, a quienes quieren aspirar a gobernar el país. No es desde luego un clima sano, no es desde luego un clima en igualdad de oportunidades y no es desde luego el clima idóneo para votar, pero se ha votado. Se ha votado para un mandato que va a ser muy corto, 16 meses. ¿Por qué 16 meses? Porque es el tiempo que le quedaba al presidente, al que ya va a ser expresidente, Guillermo Lasso, para terminar su mandato, para terminar el mandato por el que fue elegido en las urnas. Un mandato inacabado porque ha tenido que marcharse para evitar un juicio político por presunta corrupción. Así que Guillermo Lasso ha dejado su mandato a la mitad para estos 16 meses en los que se teme que no pueda pasar nada, que no se pueda dar la vuelta a la tortilla en nada. Pues habrá un nuevo presidente, Daniel Noboa, que es el hijo de la persona más rica del país, que por otra parte, ahora ya tiene 87 años, pero intentó ser presidente hasta en 5 ocasiones y nunca lo consiguió. Es una persona del centro derecha que viene a dar estabilidad económica a un país agrietado en lo monetario en los últimos años. Va a aumentar las inversiones, va a implementar el discurso de la economía liberal, creyendo que eso puede ser lo que funcione. Así lo cree también todos los que le han votado, que no son pocos. No son pocos precisamente los que han apoyado a Daniel Noboa frente a la candidata del correísmo, de los partidarios de Rafael Correa, como era Luisa González, una figura casi desconocida, con muy poco talante, con muy poca proyección pública, con muy poco carisma, la verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Que en cierta manera algo sorprendió y alguna esperanza generó en la izquierda después de la primera vuelta, pero que no ha podido, se ha quedado bastante, ha sido imposible de poder remontar. Vamos a ver a Daniel Noboa, vamos a conocer a Daniel Noboa y vamos a ver qué país se enfrenta a Daniel Noboa. Bueno, este es Daniel Noboa. Hablábamos antes de la seguridad. No es muy habitual en España, desde luego nos chirriaría bastante que un candidato presidencial, una persona que en segunda vuelta además está cada vez más cerca de ser presidente y que efectivamente después de esta votación ya lo es, tenga que votar, esto es una imagen de ayer, con chaleco antibalas. No es desde luego lo mejor, no es lo más habitual, pero es también el reflejo de la política del país en definitiva, después del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. ¿Ha considerado Ecuador que este es el mejor hombre? La gran pregunta es si va a poder hacer algo. Como decimos, 16 meses de mandato. Él va a tomar posesión en el mes de diciembre. Un país que tiene un gobierno que tiene que enfrentarse a un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares cuando acabe este 2023.
La economía, por cierto, va a crecer, pero va a crecer solo un 0,8%. Eso es relativamente poco. Eso es muy poco. Y, desde luego, la gran duda es cómo se va a solucionar todo. Hay expertos que dicen que hay que subir impuestos. Un discurso, por cierto, que entroncaría y que iría contrario a lo que siempre ha propuesto la derecha. La derecha y, desde luego, la economía liberal ha estado siempre a favor de la bajada, la reducción de los impuestos. Dejar del gobierno controlar la economía, dejar la libre economía y el libre mercado sin tanto control por parte del Estado. La gran duda es dónde se va a tener que recortar. Esa va a ser otra de las grandes dudas. ¿Dónde se va a tener que recortar? Se va a tener que recortar a las ayudas a las personas que no pueden pagar el combustible. Gasta mucho ahí Ecuador. Se va a tener que ahorrar en lo básico como es salud o educación, que es donde más se gasta. Esas van a ser una de las grandes preguntas en el tema económico. Luego también viene el tema de la seguridad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer es lo que propone es militarizar cárceles, militarizar puertos, militarizar aduanas, construir prisiones donde casi no haya para construir prisiones, por ejemplo en barcazas en medio del mar. Ahí se encerrarían a los criminales más peligrosos en una situación que además es paradójica, porque los cárteles que están generando toda la violencia principal en Ecuador han tenido sus redes de apoyo y han ido haciéndose cada vez más fuertes precisamente desde las prisiones, que es donde, por cierto, tampoco puede controlar mucho el Estado. ¿Qué se puede hacer? Pues los expertos, y esto se puede leer hoy en la prensa internacional, calculan que poco, son 16 meses, es poco más de un año, tiene que llegar aún al poder, tiene que empezar a trabajar. Hay que darle un plazo para que empiece a trabajar y para que se ponga al día. Y cuando ese plazo probablemente se haya cumplido, estaremos ya casi pensando en las siguientes elecciones. Así que va a ser un mandato de transición. Vamos a ver si cuando sean las elecciones para el mandato completo vuelve a ser reelegido, o si es un presidente de un año, que tampoco, por cierto, hubiera podido llevar a cabo muchas grandes promesas o grandes proyectos de los que ahora promete. Ideario conservador, no va a haber un giro, desde luego, a grandes peticiones de la izquierda o grandes peticiones de derechos sociales en lo que es, desde luego, una persona conservadora, liberal en lo económico, con un discurso fuerte, lo estamos viendo en el tema de seguridad, y que tiene poco tiempo para maniobrar sobre temas que son muy urgentes en Ecuador. ¿Qué puede pasar? Lo iremos viendo. Esta es la primera elección en que queríamos repasar hoy. Ecuador, nos falta también Polonia, que también votó ayer para elegir al nuevo gobierno con alguna sorpresa y, desde luego, muchas dudas. En Polonia lo que tenemos es un escenario similar al escenario español, al que dejaron las urnas el pasado 23 de julio en nuestro país, porque ganó el primero, pero todo el mundo está pendiente de si va a poder gobernar y con quién el segundo. El segundo es este hombre, Donald Tusk, afiliado y perteneciente al Partido Popular Europeo, una figura muy europeísta, una persona que ha tenido en el viejo continente grandes papeles y grandes protagonismos durante una buena etapa, que es la oposición liberal al gobierno de ultraderecha de Polonia actualmente. Él es el segundo, pero es el que más opciones tiene de llegar al poder, porque al igual que el nuestro, y a diferencia del sistema, por ejemplo, de Ecuador, es un sistema parlamentario que elige a un presidente. Entonces necesitas el apoyo de la Cámara. Él lo puede tener. Ha ganado el partido Ley y Justicia. No vamos a decir las siglas, porque las siglas son curiosas. Desde el punto de vista español, las siglas son bastante curiosas. Las siglas son el PIS. Pues el PIS es el que ha quedado primero, con el actual primer ministro como gran cabeza de juego. Han celebrado ese triunfo, pero puede que no gobiernen.
Recordemos que Polonia es, junto a Hungría, el primer país que ha tenido que sufrir sanciones de la Unión Europea a la que pertenece, recordemos, de la Unión Europea a la que pertenece, por vulnerar derechos fundamentales. El gobierno de la ultraderecha lleva aquí 8 años gobernando. Podría haber un cambio, lo que muchos expertos en geopolítica han llamado como una vuelta al redil democrático, que vamos a ver en qué se traduce. Van a ser intensas negociaciones. Va a ser también muy interesante la postura del Partido Popular, porque claro, el segundo es el Partido Popular, al fin y al cabo, con la marca del partido que tiene allí, pero socio del Partido Popular Europeo. Y va a ser muy interesante si apoyan al segundo para desbancar al primero, en una clara incoherencia con lo que han hecho aquí en España, que piden ser, como son los primeros, piden gobernar ellos, piden que todos les faciliten a ellos el gobierno, o apoyan definitivamente al primero, al partido Ley y Justicia, que es un socio, por cierto, de Vox, que es una formación de ultraderecha. ¿Qué va a pasar? Va a ser interesante ver cómo se posiciona aquí el Partido Popular. Probablemente apuesten por el silencio, pero en algún momento seguramente algún periodista le pregunte y será interesante cómo se posicionen. Creemos o imaginamos que diciendo, bueno, pues ahora tienen que haber acuerdos y demás, cosas así que no sean para mojarse mucho. Así es como ha votado Polonia en este domingo, con unos resultados que además tardaron bastante en llegar, casi llegan antes los resultados de Ecuador que los de Polonia, pese a la evidente diferencia horaria, y que FS se cerraron mucho antes los colegios en el país polaco. Vamos a ver, y va a ser muy interesante si Polonia se desmarca de Hungría y vuelve al redil democrático y más europeísta. Un país dividido, desde luego, el polaco, entre una opción ultra y una opción liberal. ¿Qué puede pasar? Dependerá, como siempre, de los acuerdos y de a quién van a apoyar a Donald Tusk, que tiene bastantes amigos en el Parlamento polaco que sale de las urnas, que tiene bastantes opciones y que tiene ahora una ronda de contactos muy interesante por delante. Nos vemos en otra. Chao, gente.